Eh, estoy compartiendo pantalla. Qué bueno que están llegando. Simplemente para repasar un poquito, ayer lo que estuvimos viendo fue la importancia de las algas pardas desde el punto de vista ecológico. También estuvimos viendo cuándo un recurso necesita ser manejado o conservado en función de su valor histórico, su valor social, su valor espiritual, ¿verdad? Dado que el hombre como especie, ¿verdad? Eh, a través de estos eventos estrópicos disruptivos de recolección, de colecta, va disminuyendo la población, por lo tanto es necesario restaurar esas biomasas originales, ¿ya? Y vimos que habían una serie de instrumentos para hacer eso. Luego vimos la importancia ecológica de estas algas pardas, son estructuradores de ecosistemas. Vimos el ciclo de vida y conversamos sobre lo que vemos realmente, que es una parte pequeña del ciclo de vida, porque el ciclo de vida es microscópico y la gran parte de él no la vemos, ¿no? Está en muy pequeños estructuras microscópicas y solamente vemos lo que llamamos el esporofito, ¿ok? Toda esa parte microscópica no la vemos. Vimos otra, hicimos un símil de, comparamos un poco estas plantas que parecen plantas y que parecen tan plantas como una corona del Inca o como cualquier planta que uno se roba un esqueje o se roba una patilla, ¿verdad? Y la planta en un macetero y esa planta da otra planta o el pasto se corta y vuelve a crecer, ¿ya? Por lo tanto, eh, estas algas pardas, las que tenemos en nuestros países, las Lesonia, los macrocistis, los aracantos, el huiro, ¿verdad? Se parecen más a un animal que a una planta. Y la reproducción y el ciclo reproductivo es muy parecido a nuestro ciclo reproductivo, ¿ya? Hay plantas como Durbilea que tienen sexo separado, pero los aracantos y los macrocistis tienen en un mismo individuo los dos sexos, pero requieren juntarse un óvulo con un espermatozoide, formar un pequeño individuo y por crecimiento aparece lo que llamamos, en este caso es un feto, en el caso de las algas un esporofito juvenil. ¿Okay? Dijimos que podíamos cultivarlo, dimos algunas instrucciones, les conté de una experiencia que tenemos con pescadores artesanales en Chile, ¿verdad? De cómo se puede cultivar macrocistis en sistemas suspendidos y que en pocos meses, 4 meses, tenemos biomasa interesante que si lo traducimos a metro lineal, una cuerda de 100 metros de longitud puede dar hasta 5 o 6 toneladas de güiro, macrocistis, e incluso tener 2 cosechas al año. Dijimos que si no teníamos un hatchery, que era lo que necesitábamos para hacer este tipo de experimentos, podíamos reclutar los esporofitos juveniles poniendo pequeños sustratos en la base del bosque, porque contábamos que estas plantas tienen unos procesos de dispersión muy lentos, por lo tanto las esporas van a caer muy cerca de las plantas que son padres, así que la estrategia es poner pequeños sustratos para poder recolectar estos esporofitos. Dijimos también que necesitábamos saber cuándo en aguas peruanas esos esporofitos o las esporas, ¿verdad? Que si bien es cierto, estas plantas tienen la estructura reproductiva durante todo el año, por lo menos los datos que tenemos para Chile, hay una ventana de tiempo muy pequeña en que estos procesos de reproducción son exitosos. Y a pesar de tener estructura reproductiva durante todo el año, solamente durante primavera-verano hay un lapso de tiempo en que
las esporas que se juntan y forman un esporofito, ese esporofito crece y genera una planta adulta. ¿Ok? Dijimos que había otras estrategias para mantener la abundancia de los recursos y que tenía que ver con el manejo sustentable, y por aquí quedamos, ¿verdad? Quedamos en que era muy importante establecer los efectos de las cosechas en función de una serie de elementos que son tremendamente importantes en este enfoque ecosistémico que tenemos que darle a nuestra acción, ¿verdad? No solamente tenemos que recolectar algas porque necesitamos muchas algas, tenemos que considerar que si vamos a cosechar algas, dado que estas algas son organismos estructuradores de ecosistemas, son organismos ingenieros, ¿verdad? Va a afectar a la biodiversidad. Sin duda que va a afectar a la biodiversidad que está asociada a este ecosistema. Muchas lapas, muchos erizos, muchos patas de mula, chanques, ¿verdad? Que también son parte de otras pesquerías, dependen de estas algas, ¿verdad? También cómo afecta la cosecha a los aspectos reproductivos. Yo les contaba que en Chile, dado que hay una cosecha tremendamente intensa y extensiva, las poblaciones están siendo más juveniles. Los pescadores están sacando muchas algas grandes, por lo tanto, lo que va quedando son estructuras o plantas con estructuras juveniles. Y eso significa que los procesos de restauración natural de los bosques, de las poblaciones, están siendo muy lentos. Sin duda también los efectos de las cosechas afectan a la densidad y la biomasa, ¿verdad? Acuérdense que definimos densidad como el número de individuos, el número de plantas por una unidad de medida, por, eh, por, eh, por metro cuadrado o por kilómetro. Y la biomasa es lo mismo, pero expresado en kilos. Kilos por metro cuadrado en biomasa, kilos por hectárea, kilos por, no lo sé, alguna medida de área, ¿verdad? Densidad es número por unidad de área, número de plantas por metro cuadrado, por hectárea, etc. ¿verdad? Y también de qué manera las cosechas afectan a aspectos de la forma de las plantas, ¿verdad? Eso significa morfológico. Si las plantas son más largas, tienen menos o más estipes, se afecta a la estructura del grampón, de este disco de fijación que contiene una cantidad muy grande de organismos. En esto estábamos cuando nos dio la hora, y entonces ahora en esta clase de hoy día, vamos a revisar algo del conocimiento biológico que nos va a permitir manejar nuestras praderas, nuestras poblaciones naturales, de la mejor manera posible para que generemos lo que hemos llamado una cosecha o una recolección, ¿verdad? Sustentable. Es decir, a pesar de que somos capaces de cosechar, lo vamos a hacer con buenas prácticas para que tengamos algas siempre, para que nuestros hijos vean las algas, para que nuestros nietos vean las algas que están en el intermarial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a la clase anterior? ¿Se me quedan dormidos? ¿Qué? ¿Sigo? Está más flojito hoy día, ¿eh? No responden. ¿Qué pasa? Doctor, una preguntita. Buenas, Pelagio, buenas noches. Pelagio, ¿cómo estás? En Chile, te he dicho que hacen 2 cosechas al año, ¿no? ¿Sí? No, En no, 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 no. Macrocity. No, lo que digo que si uno cultiva en sistema de líneas suspendida, se podría llegar hasta 2 cosechas al año en esa misma línea, ¿ya?
porque si uno corta, lo que explicamos para macrocistis es que la planta vuelve a generar nuevos estipes y nuevas frondas. Por lo tanto, uno podría cortar, aquí en la diapositiva, ¿no es cierto?, cortar esta planta y luego por crecimiento de estipes nuevos desde el disco podríamos tener una nueva cosecha dentro de un periodo de un año. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Cuando hay cultivo suspendido. De las praderas naturales se cosecha durante todo el año. Ya, ¿Ok? doctor, gracias. Ya, gracias por la aclaración. Ya. Bien, entonces pensemos ahora que nosotros somos los agentes que vamos a perturbadores de estos ecosistemas y vamos a cosechar, ¿ya? ¿Cómo cosechamos? Esa es la gran pregunta, de la manera más adecuada posible para que tengamos una sustentabilidad en nuestro proceso, ¿verdad? Y cada alga, cada especie Doctor, buenas tardes, tiene... disculpe. Buenas tardes. Sí, disculpe, hola Samuel. Hola Samuel. ¿Me quería hacer Sí, alguna pregunta? sí, mira, solamente bueno, usted dije que el macrocistis vuelve a brotar, ¿no? Pero ¿la macrocistis que tenemos acá en el Perú es la misma que está en Chile o es otra especie? Porque en el mundo hay como 4, si no me equivoco. No, en el mundo hay solo una especie. ¿Una sola especie de macrocistis? Una sola especie. Sí. Acá, entonces yo tengo Antiguamente habían varias macrocistis integrifolia, macrocistis caducifolia, macrocistis pirífera, macrocistis, no sé, había muchas, pero sí, el año 2011, un estudiante nuestro de Chile se fue a sacar su doctorado en Nueva Zelanda ha sido y Macaya, el Erasmus, sí. Erasmo Macaya, Entonces, doctor. Erasmo Macaya, junto con su profesor, hicieron un análisis de los macrocistis a nivel mundial y se dieron cuenta que todas las variaciones que aparecen en macrocistis son variaciones dependientes del lugar. Por lo tanto, le pusieron una serie de nuevas herramientas moleculares hoy día, establecieron marcadores eh, mitocondriales y se dieron cuenta que es la misma especie, pero que tiene distintas formas dependiendo del lugar donde crece, ¿ya? Así que este es el macrocistis, lo que se llama una especie eh, única, es un género monoespecífico. Mm. ¿Ok, Ya, gracias. Samuel? Sí, gracias, doctor. Bien, entonces las características, como digo, son distintas. Eh, Generalmente uno piensa que, como es un vegetal, nosotros vamos a cortar y vamos a tener un crecimiento vegetativo, ¿ya? En el caso del hombre, el único crecimiento vegetativo que nosotros tenemos es el pelo y las uñas. A veces un poco de piel, pero en general... No lo hace por mala, porque ya la controlo. Por joderla. No, porque yo mi nieta, porque mi nieta después con su mamá. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. ¿En qué estaba? Se me fue la onda. Bueno, como Doctor, son vegetales, disculpe, doctor, ¿sí? disculpe. Estaba explicando sobre el tema del crecimiento de Ok, la ya, macrocistis, me acuerdo. pero que el ser humano solamente le crece el cabello y las uñas. Y ahí se Así quedó. es, ¿verdad? Ahí me quedé. Entonces, en general los animales no tienen crecimiento vegetativo, en general, pero sí hay algunos eh, procesos de regeneración que aparecen, por ejemplo, en salamandras, en lagartijas y lagartos que como una forma de escape son capaces de cortar su cola y después crece. En estrellas de mar muchas veces la predación por otras estrellas o por otros organismos sueltan un brazo y pueden regenerar, ¿ya? Pero en general cuando uno mira un vegetal es casi una condición de que si uno lo corta vuelve a crecer. Por lo tanto,
lo que se ha hecho es cortar algas porque ese parece ser el método para todos los vegetales. Sin embargo, ayer explicamos y vimos algunos ejemplos que cuando cortamos macrocistis, esos estipes no vuelven a crecer. Pero en el caso de macrocistis, cuando cortamos acá, el disco genera otros estipes y podemos tener nuevas cosechas. No es tan dramático una poda. Y como las estructuras reproductivas están en la base, generalmente macrocistis se poda desde 1 o 2 metros desde la superficie hacia abajo. Por lo tanto, esta planta pareciera que vuelve a crecer. En los años 70, 80, en las costas de California, había una gran empresa que se llamaba Kelco, que cosechaba con un barco, que era como una segadora marina, era un barco que iba cosechando todo el bosque de macrocistis y cortaba, eran unas cuchillas que cortaban la superficie y iban tirando toda la biomasa a bordo de esta embarcación y cortaban entre 1,5 metros desde la superficie hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, no afectaba mucho la planta y tampoco afectaba las estructuras reproductivas. Pero en el caso de Lesonia, del aracanto, las estructuras reproductivas están en las hojas y cuando uno corta acá, también se llevan los meristemas de crecimiento, que es el lugar por donde crece. Por lo tanto, cuando uno corta la Lesonia, cuando uno corta el aracanto, no hay ninguna posibilidad de crecer. Por lo tanto, la poda no sirve. Y además, desde el punto de vista productivo, el 60% del peso de la planta está en la cabeza, no sé cómo le llaman ustedes. Acá le llaman cabeza, le llaman grampón, le llaman disco, ¿ya? Disco de fijación. Por lo tanto, lo que empezamos a estudiar es cómo es el ciclo reproductivo, cómo es la dinámica de las poblaciones de estos organismos. Y lo que aprendimos hace tiempo, lo publicamos por ahí por los años 90, teníamos algunos antecedentes de lo que pasaba en las costas de California, y fíjense ustedes cuando tenemos una población que es súper densa de aracantos, las plantas se mueven y los propios estipes y frondas raspan el sustrato, ¿ah? Y como que le están pegando latigazos permanentemente. Entonces, cuando uno cuenta el número de plantas juveniles, es decir, los organismos que van a repoblar nuevamente el bosque, si uno saca las grandes, hay una relación interesante entre la distancia entre plantas y el número de juveniles que uno encuentra. A ver si me entienden. Este es el número de plantas juveniles y esto representa la distancia que hay entre planta y planta. ¿Qué es lo que dice este gráfico? Dice que hay muy pocos individuos cuando la distancia, muy pocos de individuos juveniles, hay muy pocos cuando la distancia es muy pequeña. Es decir, cuando las plantas están muy juntas, las frondas están latigueando, ¿no es cierto?, pegándole al sustrato, y espora que llega, las mismas plantas adultas las barren del sistema. Y también este gráfico lo que dice es que cuando la distancia es muy grande, tampoco hay muchos juveniles, pero no porque las plantas le peguen un latigazo, sino porque los herbívoros se lo están comiendo. Y mientras más juntas sean las plantas, más difícil es el ingreso de los herbívoros. ¿Qué son los herbívoros en nuestro sistema? Los erizos, las lapas, fundamentalmente, ¿verdad? Y entonces, aquí como en el medio, entre 100 y 200 centímetros, entre 1 metro y 2 metros, parece ser la distancia óptima para que los juveniles se asienten y reemplacen a los adultos que vamos a cosechar. ¿Ok? Entonces aparece una recomendación. Nosotros no estábamos buscando cuál es la distancia que hay que dejar para cosechar. Estábamos estudiando la dinámica de las poblaciones, ¿ya? Las respuestas aplicadas aparecieron después. Entonces,
¿Qué es lo que aparece en esto? Como una recomendación para los pescadores artesanales, es cuando usted vaya a cosechar, cuando vaya a sacar plantas, no deje espacios muy grandes entre planta y planta. Mayor a entre 1 y 2 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si dejamos espacios mayores a 2 metros, se van a meter los erizos y nos van a comer las plantas que van a quedar. ¿Ya? Y en ese sentido, la cosecha es un mecanismo que sirve para renovar la población. Hay plantas muy grandes, se ponen muy viejas, se van a desprender solas porque se van a morir por el efecto de movimiento de agua, de impacto de oleaje. Por lo tanto, si cosechamos bien, entresacamos el bosque, lo raleamos, vamos a tener una respuesta positiva desde la misma población. Entonces, la distancia que dejemos entre planta y planta adulta es muy importante para permitir el reclutamiento de los juveniles. ¿Ok? Lo otro que aprendimos también estudiando la biología y la ecología de las plantas es que, en primer lugar, estas plantas no tienen DNI, no tienen un pasaporte, no podemos identificarlas qué tan viejas son o qué tan jóvenes son. En los ambientes terrestres, muchos árboles tienen una relación entre, cuando uno corta, ¿verdad? Y lo corta, aparecen lo que se llaman los anillos de crecimiento. Y ahí hay una relación entre edad y número de anillos de crecimiento en árboles. ¿Ya? En peces, uno puede extraer unos pequeños huesos que están en el oído medio de los peces, que se llaman otolitos, y uno los puede hacer un análisis y contar los anillos también de crecimiento y extrapolar a qué edad tiene ese pez. Sin embargo, para estas plantas no hay ningún indicador que uno pueda visualizar y decir, esta es una planta adulta. Y eso es muy importante cuando uno tiene que tomar decisiones para las pesquerías, porque uno no debiera cosechar las plantas juveniles porque todavía no se han reproducido. Entonces debiéramos cosechar, la mayoría debieran ser adultos que al menos hayan estado un periodo generando esporas para poder renovar la población. Y nos dimos cuenta, por observaciones y después de medir muchísimas plantas, millones de plantas, de que en ese universo de plantas, todas las que tenían más de 20 centímetros de diámetro de la cabeza, del diámetro basal del disco de fijación, tenían estructura reproductiva. Y esa fue una regla de decisión en que dijimos, si tienen más de 20 centímetros y hay una relación entre 20 centímetros de tamaño de disco y la mayoría de esas plantas, por sobre 20 centímetros, tienen estructura reproductiva, quiere decir que son adultos y que al menos han puesto en una temporada muchas esporas en el sistema. Por lo tanto dijimos, si coseche, va a cosechar organismos adultos, mayores de 20 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, tenemos ya dos recomendaciones. No saque todas las plantas del lugar, ralee el bosque, haga como esa tijera de peluquero que tiene diente por medio, ¿verdad? Y saque una de cada 3. Pero esas plantas que usted saque plantas adultas, mayores de 20 centímetros de diámetro base. Entonces ya tenemos dos reglas de decisión. Y también nos dimos cuenta que este periodo de tiempo entre cuando somos capaces de ver un pequeño esporofito de 2 centímetros, 3 centímetros, muy pequeñito, ¿verdad? Hasta que vemos plantas adultas sobre 20 centímetros de diámetro basal, ha pasado aproximadamente entre 6 y 8 meses.
Por lo tanto, la tercera recomendación, no regrese al mismo lugar en los próximos 6 a 8 meses. ¿Para qué? Para que los juveniles que se fijen, ¿verdad?, puedan crecer y llegar hasta adultos. 3 recomendaciones que emergen de estudios de la biología y la ecología de las algas. No andábamos buscando estas respuestas, estábamos simplemente pensando en dinámica de población. ¿Okay? Ya conversamos sobre los meristemas de crecimiento, dónde están en Macrocystis, dónde están en Lesonia. Conversamos sobre que Macrocystis regenera las frondas desde el disco y es absolutamente distinto a lo que ocurre con las lesonias. El disco no genera nuevos estígenes. Por lo tanto, lo que pasa cuando podamos es que hay crecimiento en Macrocystis, pero en Lesonia no hay, y lo que queda después de una poda es una alta mortalidad. Hicimos un montón de experimentos y cada vez que cortamos las plantas, por aquí, así, para allá, todo lo que ustedes quieran, nunca hubo regeneración de tejido y de estructuras de la planta. O sea, no se parece para nada a un vegetal, se parece más a nosotros, ¿ya? Que lo único que regeneramos son cabello y uñas. En el caso de Lesonia, no hay regeneración después de la poda. Por lo tanto, la recomendación era muy simple. Si va a cosechar, coseche plantas grandes. No deje espacios muy grandes. No vuelva al mismo lugar en 6 o 8 meses y llévese toda la planta. Despéguela y además, en el caso de los aracantos, sabemos que si se deja el disco en las rocas, está dejando dinero ahí porque eso no va a generar. Así que lléveselo completo, ¿ya? Pero con las recomendaciones que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, publicamos en el 2008, en el 2012, un concepto que ha estado, por lo menos en Chile, en todas las políticas públicas asociadas al manejo sustentable de las algas pardas, ¿verdad? Y es un trabajo que dice, más importante que cuánto cosechar es la forma de cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Considerando que hay que cosechar plantas adultas, hay que tomar toda la planta, no hay que podarla porque si no perdemos dinero, y no producir espacios más allá de 1,5, entre 1 y 2 metros entre planta y planta una vez que hacemos la cosecha. Todo esto emerge de estudios de la biología. Aquí, afortunadamente, estuvimos en un momento de la historia en que un grupo de biólogos se dedicó a las plantas pardas, a este tipo de algas, cuando las más interesantes, las que tenían mayor valor, las que atraían a la mayor cantidad de biólogos y acuicultores, eran las rojas, porque las pardas en ese tiempo tenían muy poco valor. Era el patito feo, ¿ya? Pero hoy día ese patito feo se ha transformado en un cisne porque tiene una cantidad enorme de usos en una gran cantidad de procesos industriales. Y las rojas quedaron bastante relegadas a un par de usos. Entonces, muy importante haber estado en ese momento para generar el conocimiento biológico que nos permite generar las aplicaciones correspondientes para unas buenas prácticas de cosecha. Dijimos que esto tenía una importancia social. Me imagino que en Perú también, y hay una alta marginalidad y un alto riesgo social en aquellos pescadores que solamente recolectan. Hay también un tema de educación asociado a los pescadores artesanales que tienen solamente asociado a este recurso, de manera que cómo vamos a
transmitir lo que sabemos. ¿Okay? Hay mucha información al respecto, y en la medida que ustedes lo requieran, apaguen el micrófono por ahí de la voz. Por los que tienen el micro activado, apáguenlo. Elvis, Elvis, ¿qué tal? ¿Puedes apagar tu micro, por favor? ok. ¿Cuál es la importancia económica de esta alga? Y esto es muy importante que los pescadores conozcan el destino de sus productos. ¿Ya? Las algas pardas producen muchísimas biomoléculas. La más importante es el alginato. El alginato es un azúcar, es muy parecido al azúcar, y cada especie produce un tipo de azúcar distinto. ¿Ya? Y ese alginato está en las gelatinas, en los alimentos, en los quesos, en los helados, en el alimento de las mascotas, en los preservantes de alimentos, en la cosmética, en una cantidad enorme de procesos industriales. El gran uso del alginato y la demanda internacional ocurre cuando los chinos, que como ustedes saben no son pocos, deciden, después de la revolución campesina de Mao, deciden ponerle color a la ropa. Acuérdense que los chinos se vestían de negro o de verde oliva, pero de repente, además de los chinos, que son un montón, empieza la industria manufacturera en China y le venden ropa a todo el mundo. Les aseguro que estamos todos hoy día vestidos con ropa hecha en China. Y el fijador del color en los textiles es el alginato. Por lo tanto, cuando 1.500 millones de chinos, más el resto del mundo, se empieza a vestir a color, la demanda de biomasa, de materia prima para la extracción de alginato, se dispara. ¿Ya? Y por eso que tenemos muchas veces problemas, porque hay tanta demanda y somos muy inmediatistas y los pescadores tienen muchas necesidades, y entonces colectamos y colectamos y cosechamos y empezamos a impactar fuertemente nuestro ecosistema. Y si además de todo esto, las otras pesquerías van en bajada, le hemos dado por mucho tiempo al erizo, al chanque, a los peces de roca, ¿verdad? Entonces lo que va quedando son las algas, pero tenemos que tener cuidado y el Estado tiene que establecer las regulaciones correspondientes para que esta demanda internacional no nos impacte tan fuertemente. Nosotros tenemos grandes problemas, nosotros y ustedes, ¿verdad? Porque tenemos una larga costa, muchas veces es difícil acceder y la fiscalización es muy costosa, podemos tener muchísimas regulaciones, pero poco efectivas. La alta demanda de biomasa de los mercados asiáticos nos impactan fuertemente, y hay mucha disminución, como les digo, de otros recursos bentónicos, de manera que la regulación, la aplicación de las fiscalizaciones, los planes de manejo generalmente fracasan. Y lo otro es que muchas veces es los pescadores tradicionales, los que han estado toda la vida dependiendo de la costa, de los recursos costeros, responden muy bien a las regulaciones que establecen los organismos del Estado y las recomendaciones de los biólogos. Pero sabemos también que hay una cantidad enorme de pescadores ilegales que, dado que esta pesquería, en general, la pesquería de las algas, tiene muy pocas barreras de ingreso, el gran desempleo es absorbido por la recolección y cosecha de aracantos y macrocistas. Entonces eso hace muy difícil que estos pescadores ilegales que no conocen el sistema, que no están en la información permanente de cuáles son las regulaciones, es muy difícil trabajar con ellos. Así que es muy importante tener en consideración ese tipo de escenarios. ¿Okay?
Y siempre tener presente esta máxima que es cómo cosechar es más importante que cuánto cosechar. Si lo hacemos bien y seguimos estas pequeñas reglas, estas pequeñas normas que responden a la ecología y a la biología de estos recursos, vamos a tener algas para mucho tiempo. Es muy importante estas buenas prácticas. Hay una serie de factores externos, como les explicaba, que muchas veces estas buenas prácticas, el conocimiento biológico y las recomendaciones que aparezcan desde los organismos del Estado hacen que sean poco efectivas, porque el aumento del desempleo local muchas veces es absorbido por la pesquería de algas. El colapso de otras pesquerías hace que todos los pescadores vayan a recolectar güiro y aracán, ¿verdad? El aumento del mercado externo, el mercado asiático, que a veces pone precios muy buenos, hace que muchas veces no desoigamos, no escuchemos las recomendaciones de esta pesquería y del manejo sustentable. El aumento del valor de los alginatos de alta calidad, que son los que producen nuestras algas. No hay ninguna algas en el mundo que produzcan mejores alginatos que las algas de las costas de Perú y Chile, ¿ya? Así que eso es súper importante. El aumento de los pescadores, muchas veces ilegales, también impacta fuertemente en no poder cumplir con las recomendaciones de manejo. Y fíjense que tenemos un factor para nosotros es súper importante. Cuando en el mercado de metales de Londres baja el valor del cobre o sube el valor del cobre, se impacta fuertemente a la pesquería de las algas. Y fuertemente, no con los pescadores tradicionales que tienen licencia de pesca, que escuchan y que están, por ejemplo, los que están hoy día en este curso, ¿verdad? Sino que son los ilegales, los que esporádicamente aparecen. ¿Por qué? Porque si baja el precio del cobre, aumenta la cesantía en la pequeña minería y en la mediana minería, por lo menos en lo que pasa en Chile. Y esa gente que no tiene mucho oficio, que no tiene mucha especialización, baja a la costa y vive de la recolección de algas, ¿ya? Y obviamente no conoce las regulaciones ni las recomendaciones que hemos dado esta tarde. Así que esto es un ejemplo muy importante y yo diría muy claro de lo que hoy día significa este término de globalidad, ¿ya? Imagínense lo que pasa en un mercado de metales en Londres, impacta la pesquería en Marcona o en el norte de Chile, ¿okay? Entonces es muy importante considerar estos factores externos que a veces nos demandan unas soluciones que muchas veces, después de tantos estudios y tantas cosas, y ustedes mismos, de tanto cuidar sus recursos, una invasión de ilegales nos puede hacer fracasar experimentos, planes de manejo y medidas de recuperación y restauración de nuestros planetas. Fíjense, cuando uno hace algunas estrategias de manejo y tiene, por ejemplo, estos son parques marinos, ¿ya? Esto es el número de plantas por metro cuadrado, densidad, ¿ya? Estos son lo que nosotros llamamos las áreas de manejo, que son áreas que los pescadores artesanales tienen asignadas por el Estado y tienen la protección y el uso exclusivo de esa área para los sindicatos o cooperativas o organizaciones de pescadores artesanales, ¿ya? Estas áreas no pueden ser vendidas, no pueden ser arrendadas, no pueden ser regaladas, ¿ya? De manera que tienen un cuidado
especial por ese grupo de pescadores artesanales y junto con los organismos del Estado, en este caso el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca, establecen unas estrategias de co-manejo, es decir, en conjunto deciden cuánto cosechar en función de la abundancia. Y representa una estrategia de manejo sustentable. Y estas otras áreas corresponden a lo que nosotros llamamos las áreas de libre acceso, y que se regulan en función de planes de manejo regional. Pero en general son de nadie, responden a lo que se llama la tragedia de los comunes, es decir, como no es de nadie, es común, nadie culpa. Entonces, fíjense lo que pasa cuando tenemos una área que está totalmente protegida, un parque marino, un sistema de comanejo con el Estado, en que el Estado junto con los pescadores artesanales deciden cuánto cosechar, y un área en que no es de nadie y que todos pueden acceder, todos los pescadores artesanales. Lo que pasa acá, ¿no es cierto?, en un parque marino es que tenemos 2,6 en promedio, ¿no es cierto?, individuos por metro cuadrado. Esa es la densidad. La densidad de plantas baja a 1,8 en estas áreas de manejo en que los pescadores artesanales en conjunto con el Estado manejan sus recursos, y eso baja a menos de 1 en esta área donde nadie cuida o donde todos acceden. Por lo tanto, las estrategias de manejo son muy importantes para mantener la densidad de plantas en un determinado lugar. Si cuidamos, vamos a tener plantas grandes, probablemente pocos individuos, pero grandes, 2,6 plantas por metro cuadrado. Después vamos a tener plantas más chicas, estamos cosechando. Y luego, finalmente, menos de una planta por metro cuadrado en lugares donde estamos cosechando permanentemente y nadie está cuidando la biomasa disponible. Ok, ¿cómo vamos? ¿Preguntas hasta aquí? Ya, PE, no se me duerman, PE, solitos. Doctor, buenas tardes. Buenas. Nosotros también aquí en Marcona no tenemos las áreas de manejo, ¿no? Pero tenemos ¿se acuerda que hablaba de un programa piloto donde conservamos y solamente no cosechamos, sino colectamos, la colecta pasiva? Y eso nos ha permitido tener una producción casi permanente, ¿no? Y es, como se llama, mayor información, como se llama, cómo es el Estado de Chile, como se llama, ha desarrollado los proyectos de estudio de macroalgas, porque teníamos, como se llama, conocimiento de que el Estado financiaba algunos proyectos con temas relacionados a ¿eso es cierto o no es cierto? No te escuché bien, perdona, Washington, pero algo se filtró por ahí y hubo una interferencia. ¿Podrías preguntar? Cuando nos encontramos en el 2008, ¿se acuerdan? En Hilo y Matarani, aquí en Marcona, a través de todas las organizaciones de pescadores, implementamos un sistema de cuidado de las praderas, porque legalmente no tenemos un área de manejo, pero sí tenemos, como se llama, dos normas que nos dan el derecho. Por ejemplo, la Reserva de San Fernando, donde cada asociación de pescadores tiene una área estrictamente para la explotación de algas. No, mejor no para la explotación, sino para la colecta de algas, ¿no? Así que es lo que sale de la montaña natural. Igualito en la parte sur también tenemos un área aprobada por un decreto supremo. Pero el punto de eso es que cuando usted, el día de ayer, había una pregunta que decía que si se podía vedar la colecta de algas como una veda reproductiva, pero nosotros la colecta la hacemos dejando
2 días, ¿me entiendes? No colectamos todos los días. Y en 2 días creo que la planta ya bota, las semillas que deben botar, ¿no me entiendes? Y se regenera. Esa regeneración nos ha permitido tener las praderas igual que en 2008 a la fecha. ¿Se acuerdan la pregunta que usted me sí. No, perfecto. Eso, la veda reproductiva, haciendo que haya una veda de la colecta de algas? bueno, por eso que es importante conocer el sistema y establecer sus propias reglas de manejo. Lo importante es que todos la cumplan. Imagínate que se abra la pesquería o simplemente haya un desempleo grande y haya un poder de compra del mercado asiático por algas. Y todo lo que han hecho ustedes de cuidar eso y colectar un par de días al año se quiebre porque bajan órdenes de desempleados y hay poder comprador. Entonces, es súper importante lo que ustedes están haciendo de cuidar las algas. Sería bueno ir midiendo algunos indicadores de abundancia, ¿ya? Porque uno podría abrir la pesquería 2 días o solamente un mes, pero si en ese mes sacamos todo lo que encontramos, vamos a Doctor, romper estas reglas doctor, usted no está entendiendo. De repente no me supe explicar. Por ejemplo, que el área pertenece a la asociación APROMAR. APROMAR trabaja en 2 varaderos. Todos sus socios en grupos de 8 personas, ¿me entiendes? De forma rotativa. Y la colecta lo hacemos dejando, por ejemplo, voy a colectar hoy día y dejo 2 días. Voy al tercer día. Así permanente nos rotamos durante todo el mes, todo el año. Pero esa modalidad de trabajo nos ha permitido conservar las praderas de agua intactas, igualito que del año 2008 o 2013, 2014. Solamente bajó la producción cuando vino un fenómeno del Niño que estamos hablando de 2015, 2016. Pero ahora ya las praderas, de nuevo con el agua fría, se han recuperado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ayer le hicieron la pregunta de que en época de sobre de las algas se podía hacer una veda reproductiva, ustedes manifestaron, ¿no? Pero nosotros no creemos eso porque si nosotros dejamos que la planta se estrese 2 días en la ribera del mar, yo creo que ya botaron las esporas, porque al tercer día ya las algas también se están descomponiendo, ¿no? ¿Me entiendes? Y esa es una forma de trabajo que tenemos trabajando más de 10 años. Bueno, si funciona, perfecto. Pero lo importante es que funcione. Y si mantienen la biomasa y mantienen la densidad, está bien. Lo importante es que no se les escape el sistema y que, dado que aparezcan empresas y abran poder comprador, no se les abre el apetito por cosechar más de lo que están cosechando. Eso es un poco el mensaje. ¿Ya? Porque hay evidencia en Chile de que con estos datos que yo les muestro, y si miran esto, por ejemplo, que es lo mismo, acá tenemos nuevamente los parques marinos, acá tenemos las áreas de manejo, y acá tenemos las áreas de libre acceso. Entonces, estos porcentajes corresponden a qué porcentaje de lo que encontramos en un sistema con protección total, o con un manejo participativo con el Estado, o
donde no hay ninguna regla, fíjense cómo baja el 45% de las plantas disponibles en un área protegida puede ser cosechada, es decir, tienen más de 20 centímetros. Cuando nos vamos a las áreas de manejo, solo el 20% de la población. Y cuando vamos a esta área donde no hay ningún cuidado, tenemos el 10% cosechable. Entonces, en la medida que vamos produciendo estrategias de manejo, vamos teniendo mejores resultados. Por eso les digo, lo importante es que funcione. Y parece que lo que tú me explicas, Washington, está funcionando y está súper bien. Pero no se olviden de que aunque cosechen 2 días, ¿verdad? No saquen todas las plantas de un mismo lugar. Vayan moviéndose y entresacando plantas. ¿Ya? Eso es lo importante. Doctor, ¿Sí? Nosotros no arrancamos las algas, no la matamos, en otras palabras, nosotros aprovechamos la mortalidad natural. Porque cuando usted me explica, se puede cegar las algas a 2 metros. ¿Se acuerda que antes era 20 centímetros? En 2008. Después salieron, pero nosotros nos dimos cuenta cuando hicimos una práctica acá en Marcona, que ahí tengo los videos y las fotos, que muchas algas ya no se recuperaban y se morían. Y como usted, la exposición que usted tiene es excelente, porque el área donde nadie protege, los pescadores lo arrasaron en Marcona, tal como usted ha explicado, está tal así. Y lo único que quedaron, por ejemplo, para explicarle, según su cuadro, el 45% era la reserva de Ciudad Punta San Juan, porque ahí nadie podía entrar a extraer, nadie podía sacar algas, ¿me entiendes? Entonces estaba intacta. Entonces se conectaba en el área del programa piloto, que son casi 23 kilómetros al sur de Marcona, y la Reserva Nacional de San Fernando. Ahí se mantenía porque ahí había un comanejo, porque para aprovechar, para hacer la colecta, tuvimos que hacer un acuerdo con Produce y con Sardán, ¿no? Y se llegó a que cada área tenga solamente aprovechar la mortandad natural nomás. Bueno, Nadie, esa es una decisión que tienen que tomar ustedes, por eso. no, por Por eso, eso por eso digo que llegamos a un comanejo, a un entendimiento entre los que nos gobiernan y nosotros. Y eso nos perfecto. permite, o sea, hoy día, ¿no? Y hoy en día creo en todo Marcona no se extrae, salvo como se llama en la época de la huevera, que se extrae un poco. Por eso es que a nosotros nos interesa, a nosotros lo que nos interesa en este momento es lo que es cultivo. ¿Por qué? Porque para el tiempo de la huevera del pez volador, que nosotros tenemos mantas de macrocíclicos, ¿me entiendes? Ya podemos cultivar y llevarlas afuera, ¿no? Eso es lo que más nos interesa. Ok, lo importante, cada realidad es distinta. Entonces, nosotros no tenemos peces voladores. Por lo tanto, lo que para Macrocystis prácticamente no hay cosecha, excepto en un lugar, pero está asociado a la alimentación de abalones, que es un herbívoro, un molusco grandote que come muchísimo y su presa principal es Macrocystis. ¿Ya? Y es solamente en una localidad en la parte norte de Chile. Pero el resto de Macrocystis es solo recolección de mortalidad natural. Lo que nosotros sí sacamos, cosechamos fuertemente son los aracanes, Lesonia. Nosotros, Lesonia, son 400.000 toneladas al año. Ustedes no tienen ni el 10% de eso. Entonces, para nosotros, las reglas de manejo y las consideraciones biológicas y ecológicas son súper importantes. Y cuando baja, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener trabajo y aumenta el desempleo, toda esa gente con necesidades, con una serie de condiciones sociales extremas, terminan recolectando alga. Entonces, hay un problema socioecológico súper importante. Por eso yo les explicaba el tema del cobre. O sea,
qué bueno que Marcona no tenga ese problema, pero No, podría, digamos. ¿Ya? Nosotros tenemos una gran inmigración de gente nosotros tenemos el mismo Perú. problema. ¿Ah? Nosotros tenemos el mismo problema. Cada vez que las empresas amplían sus operaciones, contratan gran cantidad de personas y luego lo despiden, y unos cuantos siempre se quedan en el sector. Casi, Ah. la realidad casi es similares. Ok, entonces voy a, como, o sea, tenemos una similitud muy grande de escenario, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera yo entender y entregarles que y en este enfoque ecosistémico tenemos varias cosas que considerar. Eh, las algas no viven solas, los humanos vivimos en sociedad eh, y hay una serie de procesos que van afectando tanto a los humanos como a las especies, que son recursos y que vivimos de ellos, ¿verdad? Los procesos oceanográficos de gran escala. Tú mismo dijiste, Washington, hace un par de años tuvimos problemas con el Niño y ahí nos bajó la producción. Bueno, imagínense lo que pasaría si esos procesos de gran escala, como los fenómenos del Niño, que generan alta mortalidad de algas, se sobreponen con altas cosechas. Probablemente vamos a tener un colapso total en gran parte de nuestra costa, ¿ya? Tenemos que conocer estos afloramientos locales que conversábamos en las primeras clases y que tienen que ver con estos surgimientos de aguas de profundidad que fertilizan nuestra costa, ¿verdad? Sabemos que el recurso no es siempre estable, que tiene una gran variabilidad y siempre tenemos que estudiarlo. Tú mismo ha hecho cierto énfasis en que los programas del Estado, el interés de las universidades, los estudios que hay que estar haciendo, la evaluación de cuánto tenemos y cuánto podemos cosechar. Eso es súper importante y lo hemos hecho muy poco, ¿ya? Especialmente en el Perú no tenemos muchos datos de cuánta alga hay disponible y cuánta de esa alga disponible se puede cosechar en algún minuto. Así que hay mucha cosa que hay que hacer. Generalmente el colapso de otras pesquerías hacen que los pescadores se vayan a lo que hay, y lo que hay en este minuto son algas. La gobernanza es muy importante, el manejo adecuado y sustentable, que nos va a llevar a mantener nuestros recursos. No podemos desconocer las presiones que tenemos de los mercados internacionales, porque cuando llega el chino o el japonés con un maletín lleno de dinero, las tentaciones son muy grandes. Entonces, eh, eh, siempre hay que tener en vista todo este tipo de situaciones, de externalidades que no son fáciles de manejar. No es un sistema simple, ¿verdad? Podemos tener todo el conocimiento biológico, pero si se abre la pesquería, y las presiones por materia prima son muy fuertes y el precio en playa sube, yo predigo, ¿no es cierto? Estoy seguro de que mucha gente se va a ir a recolectar algas, ¿ya? Eh, las poblaciones que están generando fucoidano hoy día, que es el otro gran azúcar que está en las algas pardas y que hoy día tiene propiedades anticancerígenas, está siendo usado como suplemento alimentario, está siendo usado en bloqueadores solares y está en las algas pardas, va a empezar a presionar porque las poblaciones de Corea, las poblaciones de Japón ya no existen. Y además, acuérdense ustedes que hace 10 años, no me acuerdo cuánto, la explosión de Fukushima
ya está llegando la radiación, o sea, generó una contaminación potente en todas las algas. Las algas son muy buenas secuestradoras de metales pesados y de radiaciones. Y la explosión con el terremoto y el tsunami en Japón, en Fukushima, generó una liberación de radioactividad tremenda que ya está llegando a las costas de nuestras costas. Por lo tanto, van a empezar a presionar por materia prima. Y no solamente por alginato, por fucoidano. Entonces, hay que estar preparado para eso, ¿verdad? De la misma manera que lo que pasa con el desempleo local, muchas veces el Estado está ausente. eh, Nosotros debiéramos tener alguna regulación a nivel de Estado. Por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, establecen como una regulación del Estado que no se puede cosechar más de 20% de las algas disponibles en Canadá, 7% de las algas disponibles en Noruega, 2 a 3% de las algas disponibles en Nueva Zelanda. El Estado en nuestros países no regula nada, establece que es un negocio entre privados y abandona el sistema. Entonces, hay que tomar regulaciones y medidas en ese sentido. Y la globalización, lo que yo les contaba, las decisiones que se toman en un mercado de metales al otro lado del mundo impactan cuánta gente va a estar en la costa cosechando algo. Entonces, no es un tema fácil, no es que podamos resolver todo si no consideramos las externalidades. Y ojo que yo soy un biólogo y estoy hablando de biología. Es importante la presencia de sociólogos, de antropólogos, de economistas. Esto tiene una mirada multisectorial, súper importante, sobre todo antropológico, de verdad, porque es el hombre el que está al centro. El hombre el que genera el problema, pero el hombre también es el que es capaz de solucionarlo, ¿verdad? Así que es importante no perder de vista este enfoque ecosistémico y socioecológico. Bueno, ya hemos hablado de las estrategias, ¿verdad? Para hacer un buen manejo de algas pardas. Hemos hablado de las herramientas, hemos hablado de cuotas de extracción. Sí, porque mañana de día habrá que... Aló, aló. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar a futuro en relación a las algas pardas? Necesariamente tenemos que buscar valor agregado, más que seguir vendiendo algas secas. El Estado debe generar los recursos para establecer innovación de verdad en nuestros recursos. No podemos seguir vendiendo kilos de cobre, kilos de alga, kilos de pescado, ¿verdad? Tenemos que generar un valor agregado. Tenemos que establecer un mayor esfuerzo para repoblar, restaurar ecosistemas y tratar de irnos al cultivo. Aquí, perdón mi equivocación, el cultivo, pero léase cultivo. Y dejar de cosechar de nuestras praderas naturales. Vámonos al cultivo, solucionemos los problemas de tipo ingeniería, de tipo biológico, que nos faltan para desarrollar buenos cultivos de algas pardas, ¿ya? Tenemos que establecer una fuerte regulación y fiscalización para aquellas áreas de libre acceso que responden a lo que yo les contaba de la tragedia de los comunes, ¿ya? Tenemos que mantener las estadísticas de desembarque. Es muy importante que ustedes siempre estén informando cuánto pescan y de dónde pescan, para que los que toman decisiones con respecto a las estrategias de manejo puedan tener información valiosa, fidedigna, actualizada, ¿ya?
es muy importante evaluar permanentemente cuánto tenemos para poder establecer cuánto podemos cosechar. Tenemos que estandarizar las evaluaciones. Si ustedes revisan, o pudieran revisar la literatura disponible, todo el mundo establece alguna forma de evaluar cuánto tenemos, pero ninguna es comparable con otra, especialmente cuando comparamos lo que crece en la roca, en la superficie, y lo que crece bajo el mar. Y es súper importante establecer ese tipo de regulaciones y de comparaciones que podamos tener buenos datos. Y estamos viendo, por lo menos en Chile, lo que está pasando en la orilla de la playa. Lo tenemos claro para Lesonia, lo que llamamos nigresas, pero no tenemos mucha idea de lo que está pasando con lo que llamamos nosotros el güiro palo, Lesonia trabeculata, y probablemente regular y fiscalizar más bien lo que se está sacando del submariano. Y finalmente, quisiera, para terminar esta clase del día y abrir los micrófonos para preguntas, es muy importante no perder de vista la relación que hay entre lo social, lo económico, lo ecológico, las decisiones políticas y el momento en que se toman las decisiones para mantener un manejo de recursos biológicos de una manera sustentable. No estamos aislados, lo que está pasando en la economía, los impactos sociales del desempleo, la importancia ecológica de organismos estructuradores de ecosistemas, ¿verdad? Las decisiones políticas son absolutamente concatenadas e interdependientes. Así que yo sé que ustedes tienen súper claro la importancia social y la importancia ecológica de los recursos, pero estamos inmersos en un sistema socioecológico que dependemos, y además en un mundo global que además usa nuestros recursos. Así que no nos desanimemos, el mundo es complejo, es lo que tenemos, y vayamos hacia el cultivo, vayamos hacia la incorporación de valor agregado, muy importante para cuidar nuestros recursos. Voy a dejar de compartir y dispuesto para preguntas. Doctor, una preguntita. Doctor, una preguntita. Buena. Sí, se me fue un poquito delante el internet y no escuché si dijo las partes del sargazo trabeculata, Lesonia trabeculata. ¿Dijo o no dijo? No, porque se me fue el internet. ¿No dijo? Porque nosotros una vez... No he dicho nada, no he dicho de los cortes, pero Lesonia trabeculata, submarina, ¿verdad? De distribución entre los 0 y los 30, 40 metros de profundidad, tiene más o menos las mismas reglas que lo que llamábamos Lesonia nigrices en las rocas. También, si tú la cortas, no crece. Así que igual, si van a sacar, sáquenla completa, pero con las mismas restricciones de dejar no espacios muy grandes, ¿verdad? Sacar plantas grandes y en el sentido de regulación, las mismas regulaciones que NIGRES. Doctor, una consulta. Gracias, doctor. Doctor. Aló. Benelli. ¿Sí? ¿Quién habla? Acá, Renan. Sí, Renan. Doctor, consulta en relación a la Lesonia trabeculata. ¿Tienen datos de recuperación de las praderas luego de su explotación de este recurso? Porque en el Perú aún no sé si habrá datos precisos después que había una explotación, digamos, sobre una cuota autorizada por el Estado. Nosotros trabajamos en San Juan de Marcona, pero exactamente no sabemos cuál es la velocidad de crecimiento de esta especie y por lo tanto no sabemos en cuánto tiempo se va a recuperar las praderas, ¿no? Bueno, la
Leysonia trabeculata le pasa lo mismo que Leysonia nigrescens. Si tú dejas espacios muy grandes entre plantas y cosechas y dejas pelado un sector, lo que va a pasar es que se van a meter los pastoreadores y van a mantener con cero algas, ¿ya? Por lo tanto, las reglas son las mismas. Ralea el bosque, no saques todas las plantas, no dejes grandes espacios entre planta y planta, ¿ya? Si seguimos esas reglas, lo que vamos a tener es restauración y recuperación de las praderas. El tema es que Leysonia trabeculata, Leysonia nigrescens, Macrocystis, todas tienen una bajísima velocidad de dispersión. Sus propágulos caen a centímetros de la planta que las genera. Por lo tanto, si dejas grandes espacios, no vas a tener adultos que van a producir los propágulos, las plantas juveniles. Así que hay varios trabajos acá recientes. Alejandro Pérez Matus ha estado trabajando con Leysonia trabeculata, y si ponen en Google Leysonia trabeculata, van a aparecer sin duda algunos trabajos recientes sobre recuperación de praderas. El problema es que los pescadores en Chile lo que hacen es bajan con mucho lastre, con mucho peso. Se usa acá juca, este compresor en borda, a bordo de un bote pescador de unos 9 a 10 metros, y el pescador, el buzo, ¿cierto? Se sienta abajo en el fondo, súper lastrado, y va con una barreta de fierro, va despegando las algas y va avanzando muy poco. Entonces va pelando, va extrayendo muchas algas de un mismo lugar. Y ahí el problema es que la recuperación de las poblaciones naturales de trabeculata es muy lenta o termina en fondos blanqueados dominados por algas frustosas y erizos. ¿Hay más preguntas? Doctor, buenas noches. Samuel. Sí, justamente referente a este tema, aquí hoy han habido como 3 extracciones aproximadamente, si no mal no recuerdo, y nosotros volvimos a hacer evaluaciones en la zona donde se habían extraído ya el recurso. Estamos hablando de lesión trabeculata. Bueno, la recuperación fue rápida, o sea, en cuanto a poblamiento, ¿no? En las nuevas plantas. El problema está que cuando volvimos a regresar en otra evaluación, hace como 2 años atrás aproximadamente, o 2 a 3 años aproximadamente, encontramos ya las plantas grandes, pero el tallo no era el tallo, pues, robusto, ¿no? O sea, comercial, ¿no? Era un poco delgado. Parece que demora un poco en tomar el grosor de la planta para que sea comerciable, ¿no? Eso es lo que he observado. Bueno, a veces las apreciaciones pueden ser cercanas, hay que georreferenciar los lugares de cosecha. Es importante tener buena información. No te podría yo decir qué pasó, digamos. Si, puede que haya habido un pequeño niño entre medio. Hay muchas variables. Lo importante, yo diría que estas 3 o 4 recomendaciones para Leysonia son claves. A nosotros nos han dado buenos resultados, el manejo, considerando que hay que cosechar plantas grandes, que no hay que dejar espacios muy grandes entre planta y planta, que no hay que volver a cosechar en el mismo lugar en los próximos 8 meses, y que, ¿cuál era la otra? No volver al mismo lugar, y
Y yo diría que eso es súper clave. El tema es que podemos fiscalizar en la orilla, pero no sabemos lo que están haciendo los pescadores a los 15 metros de profundidad. Y ya hay lugares en Chile donde por día cada embarcación saca 2 toneladas de trabecular. Entonces hay lugares que están fuertemente impactados por la cosecha de trabecular. Y cada vez las cosechas de trabeculares se están yendo más al sur. Por lo tanto, y las poblaciones que se cosechan vuelven al norte para poder secarlas, porque en el sur llueve mucho y si las secan ahí, el costo es muy grande o simplemente la biomasa se pudre. Entonces, es importante que se mida, que se evalúe, que realmente se generen cosechas experimentales, que haya interés de la academia por seguir estas poblaciones y trabajar en conjunto con los pescadores artesanales para ir regulando las cosechas, lo que se sabe. En general, el Perú tiene poca información biológica de lo que pasa con sus recursos. Y ahí hay una deuda importante de las universidades. Renan, Doctor, sí, toca la otra pregunta en otro sentido, por favor. Eh, Usted nos ha explicado que estas especies no se puede determinar la edad, por lo tanto, quizás sean plantas tan viejas que estamos cosechando. En todo caso, mi pregunta va por lo siguiente. Cuando hay sobrepoblación, porque hay zonas donde, en San Juan de Marcona hay zonas donde no se ha hecho ningún tipo de extracción y hay sobrepoblación, ¿qué pasaría en este caso sobre esa área, no? Entendemos de que cuando hay abundancia de un recurso desplaza a otro quizás. Entonces, ¿eso nos podría explicar qué pasa si cuando demasiado sobrepoblamiento de estas especies en una zona? difícil respuesta porque la sobrepoblación puede agotar recursos y, por ejemplo, cuando hay muchos individuos y hay poco alimento, las poblaciones se reproducen poco, son más pequeñas, y a veces vale la pena cosechar para maximizar el crecimiento de algunos, ¿verdad? Pasa en poblaciones humanas. Por lo tanto, si uno pudiera hacer algunos experimentos, sería súper adecuado y hacer cosechas experimentales. ¿Qué pasa si en esos lugares que tú dices hay sobrepoblación, podemos establecer un manejo sustentable con cosechas experimentales bajo las normas que yo he establecido hoy día? Veamos qué pasa. A lo mejor las que quedan crecen más, puede que se renueve el bosque y aparezcan más plantas juveniles, ¿verdad? Pero tenemos no podemos adivinar escenarios. Es muy importante intervenirlo adecuadamente para tener las respuestas que necesitamos, ¿no? Yo te podría decir qué es lo que pasa si cosechamos mucho en lugares donde había demasiado, pero se nos pasó el tejo, se nos pasó la raya y generamos desiertos submarinos, ¿ya? Dominados por fructosa y que hoy día no producen nada. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de respuestas. Yo creo que es importante hacer algunos experimentos, ¿ya? Experimentos productivos, detrás de algunas respuestas que tengan que ver con el manejo. Gracias. Una tarea para una próxima, digamos, trabajo de investigación. Muchas gracias, doctor. Claro, por supuesto, ahí hay que poner a los estudiantes a hacer sus tesis. ¿Hay más preguntas? Estamos como... Jesús.
Sí. Una consulta, ¿cómo las algas para, cómo se puede dar el valor agregado? No es fácil porque requiere de innovación y requiere de más biotecnología, pero quizás podemos empezar por generar materia prima libre de toxinas, por ejemplo. ¿Ya? La práctica común de los pescadores artesanales después que cosechan las algas es que las tienden en el medio ambiente, las cargan en camiones o en camionetas que han transportado ganado, por lo tanto hay una contaminación orgánica importante, o las llevan en camiones que han transportado combustible. Los pescadores muchas veces fuman, o las tienden en campos lejos de la playa donde está lleno de metales pesados. Entonces, una buena práctica, a lo mejor, y que agrega valor a la materia prima, es generar una cadena de proceso donde las algas estén, ojalá, libres de todos estos contaminantes, cosa que el destino no sea el aglutinante para la comida de mascotas, sino que sea para productos de cosmética o productos para biomedicina. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer hoy día con una práctica relativamente sencilla, sin tener que recurrir a biotecnología. ¿Ya? Idealmente, nosotros debiéramos extraer los alginatos y los fucoidanos de nuestras algas, pero la industria está manejada por Japón y China, y es difícil que países como del tamaño de los nuestros puedan intervenir fuertemente en el mercado de los alginatos y los fucoidanos. Pero podemos partir por ahí. Bien, si no hay más preguntas, mis estimados estudiantes, que los felicito porque se han mantenido en esta clase, que además es tarde, que puede ser tediosa. Doctor, buenas noches. Por ahí, Andrés. Buenas noches, doctor. Una duda. La alga trabeculata, ahí en Chile, he escuchado que también lo utilizan para el consumo humano, o no, o me han informado mal. No. Solamente hay dos algas que se consumen en Chile. Una es la especie Durbilea, que nosotros llamamos cochayuyo, y que está más bien en la parte centro-sur de Chile. Y la otra alga es una porfira, parecida a lo que se hace, es como el nori de los japoneses, que es el luche, que se llama acá vernacularmente. Pero ni trabeculata ni nigrescens son empleadas en consumo humano. ¿Hay más preguntas? ¿Giancarlos? ¿No? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Disculpe por la demora en entrar a las clases, pero tuve un percance de trabajo y bueno, de todas maneras, estoy aquí en clase. Yo quería decirle algo. Mire, nosotros tenemos una experiencia y creo que eso lo pueden confirmar muchos de mis compañeros, en que, por ejemplo, en la zona San Nicolás, hemos tenido unas enormes cadenas enormes de grosor, y tanto de altura como de grosor, de algas muertas, bueno, arrancadas por la misma situación de la naturaleza.
Entonces, cuando hablaban de que no se puede determinar efectivamente, o sea, cuántos años puede tener un alga, esto quiere decir que, o sea, no es una condición de fortaleza, por ejemplo, en una alga de 2 años, de 4 años, de 5 años, para que sea arrancada, de su, ¿cómo se llama? De su rizoide, ¿no? Los compañeros que están ahí, creo que pueden también coincidir o dar fe de lo que yo estoy diciendo. Esto lo hemos visto en la zona de San Nicolás, en las zonas también de San Fernando, unas enormes cadenas de creo que estoy hablando, no exagero, creo cuando digo que son cientos de toneladas de algas que se arrancan y que quedan ni siquiera, ni se varan, ni tampoco no se aprovechan. Eso quería decirle, doctor, y eso digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón es que ocurre eso en una zona intermareal y se queda, no se vara y tampoco se aprovecha? Pues, ¿no? Eso quería decirle, doctor. Pero ¿de qué alga estás hablando? ¿Macrocystis o Lesonia? Javier. La especie es la Lesonia, doctor. Pero están varadas en la playa. Mire, la experiencia ¿cómo se llama? De trabajo que tenemos es que entre la orilla y la zona de trabajo queda unas enormes cadenas ¿cómo se llama? De algas, pero que no las vara el mar, no las vara. No las vara y tampoco, bueno, o sea, al no vararlas no las podemos aprovechar. Y está ahí de todo tipo, hay algas gruesas, delgadas. ¿Cuál es la pregunta? Porque cuando tú hablas de cadena, ¿qué significa una cadena de algas? Bueno, la mortalidad de algas afecta a grandes, chicos, jóvenes, viejos. Hay viejos chicos, hay chicos grandes. La variabilidad es enorme. Por lo tanto, el tema de la edad es un tema, pero eso es lo que hay, digamos. Y lo que no pueden aprovechar de lo que vara, no veo por qué no la pueden aprovechar. Si está flotando, no es Lesonia, porque la Lesonia no flota. La Lesonia o se va y se profundiza, o vara en el intermareal. Por lo tanto, Doctor, tiene que ser... Si me permite, doctor, disculpe usted que le interrumpa. La especie de la que le hablo es la Lesonia trabeculata, no es la Macrocystis. Ya, pero esa Lesonia llega a la playa o se profundiza. O sea, está en la zona intermareal, no llega a varar, nunca vara esa alga, nunca la vara, y mis compañeros pueden dar fe de ello. Eso nunca la vara, siempre está en esa zona intermareal, pero son enormes cantidades de alga de la Lesonia. ¿Y por qué no la sacan? ¿Por qué no la... Acá en Chile lo que hacen es tiran unas arañas de fierro y con unos vehículos las acercan a la orilla y las secan. Doctor. Buenas. Sí, Washington. Lamentable aquí en el Perú es que eso es un delito, y es un delito ambiental. Pero el problema es que el Estado
no hace las evaluaciones, ¿me entiendes? Y nos gustaría, por ejemplo, cuando en las áreas de manejo de Chile o la política de Chile, ¿cómo hacen para sacar una cuota de extracción o el aprovechamiento de las algas? Porque lamentablemente la mortalidad de las algas es inmensa, de la deseo trabeculato, porque una vez que se desprenden las hojas, como se llama, todo se va al fondo, porque yo una vez también, así como dice mi compañero, estaba trabajando al espinel de cobre, y en vez de cobre comencé a jalar algas, como se llama, a una profundidad de 40, 60 brazas. Pero el problema aquí en Perú que tenemos es que lamentablemente el gobierno no te da las cuotas de extracción, esa es la verdad. Y muchas veces algunos pescadores también se oponen a que se hagan las evaluaciones, ¿no? Y ese es un problema y nos gustaría que nos explique, por ejemplo, para los ordenamientos pesqueros de Chile, cómo es que han hecho para hacer un aprovechamiento sostenible de las macroalgas, ¿no? Bueno, lo que pasa en Chile es que las grandes industrias pesqueras extractivas deben pagar una licencia de pesca. Y quienes pagan adelantadamente esa licencia de pesca pueden tener algunas regalías con respecto a los impuestos, y esos dineros del pago adelantado de las patentes de pesca van directamente a investigación pesquera. Y con eso, más que investigación, es evaluación de stock. Entonces, regularmente, todos los años en Chile, hay proyectos, yo diría no de investigación, porque en el fondo no hay una investigación propiamente tal, sino que la pregunta del Estado, del gobierno de turno, es ¿cuánto tenemos para poder establecer las cuotas de pesca? Entonces, regularmente en Chile se están haciendo estudios a lo largo de todo Chile de los recursos más importantes. Y podría yo decirte que en los últimos 15 años, y lo tengo bastante fresco porque publicamos un trabajo no hace mucho, sobre el valor ¿cómo se llama esto? De los servicios ecosistémicos de las algas. Y el Estado, porque son distintos gobiernos, el Estado ha gastado en evaluación y estudio solamente las algas pardas del orden de los 25 a 30 millones de dólares en los últimos 15 años. Entonces, en ese sentido, tenemos buenos datos para tomar decisiones, ¿ya? Y en el Perú debiera pasar algo parecido. Lo que pasa es que en el Perú probablemente todos los recursos pesqueros se van a limarte para evaluar aquellos recursos que tienen el mayor impacto en la economía, que son recursos pelágicos, anchoveta, sardina, jurel. Entonces, debieran también no abandonar la evaluación de los recursos bentónicos y que también tienen mucha importancia especialmente para la pesca artesanal. Pero eso es un problema país. Ok, creo que ya hemos pasado largamente nuestra charla, ¿o no? ¿O todavía no? ¿Qué dice la supercoordinadora? Sí, doctor. Ya estamos ya en horario. Hay horas ¿Estamos en extras. horario? Hay minutos extras, minutos extras. Bueno, yo quisiera felicitarlos a todos porque verdaderamente se han mantenido, hemos tenido una asistencia bastante regular, 52, 53 personas,
me mantiene muy contento. Yo generalmente hago clases, pero mis cursos no son más allá de 5 o 6 personas en los programas de magíster y doctorado y también en biología marina, así que estoy muy contento de estar acá y de compartir los conocimientos, porque ese es el sentido de poder conocer nuestras comunidades y hacer la transferencia tecnológica, la transferencia de conocimiento a quienes son los usuarios directos. Así que yo les agradezco la asistencia y estaremos la próxima semana hablando sobre algas rojas. Y Estefanía les va a mandar los manuales que ya se los mandó, los manuales que me pidieron. Ahí están los manuales de cultivo de los aracantos, de macrocystis, de manual de cultivo de yuyo. Ahí está todo lo que me pidieron la clase pasada. Y alguien está en Gracias, doctor México, Julio. acaba de mandar un saludo. César Flores, desde México. Gracias, doctor. Sí, nosotros también estamos bien contentos porque de verdad que dijimos, vamos a aperturar la convocatoria y casi todas las personas que empezaron se mantienen, ¿no? Pues muchas gracias a usted también por las enseñanzas y por compartir el conocimiento. Yo apenas Manuel reciba el link de los manuales que están pendientes, los vamos a subir y ahí les vamos a avisar también. Y también cuando subamos esta clase, porque la segunda sesión ya se encuentra en la página de YouTube, la pueden ver también y luego cuando ya tengamos esta la vamos a subir. Ok, súper. Gracias, doctor. Que tengan un buen fin de semana, disfruten el sábado y el domingo, compartan, cuídense, usen mascarilla, vacúnense, a ver si salimos de este bicho y nos podemos ver. Tengo muchas ganas de ir a Marcona a comer un buen ceviche. Así que un abrazo y nos vemos el próximo martes. Sí, doctor, el próximo martes. Nos quedan 2 clases de este módulo de algas del mes de septiembre, ¿verdad? Sí, doctor. El 30 terminamos ya con el módulo de algas. Bien, y ahí nos pondremos de acuerdo para empezar a hablar de otros recursos, de erizos probablemente. Así que muchas gracias por la asistencia y nos vemos el martes. Doctor, gracias. Gracias a todos. Buenas noches, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.